Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme estar ahí en sus hogares. Y deplácemes porque cuando hay un amigo, entra un amigo aquí a mi casa museo, un amigo con el cual hemos compartido muchas cosas en la vida, pero sobre todo los escenarios que se nos son permitidos a los artistas. Me siento, no puedo dejar de sentirme que mi alma se regocija y que como que se le mueven a uno las emociones. No cabe duda que el arte se alimenta del arte, y cuando está uno en el arte llega alguien que te puede tocar esas fibras. Así es de que muchísimas gracias a Víctor Hugo Galván. Gracias por haber aceptado estar aquí. De veras, no recuerdo si algún día en mi vida te saludé sin sonreírme. Yo creo que no pude hacerlo porque tú siempre estás sonriendo. Muchísimas gracias, Pilar, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, primero que nada, a la amiga artista que, como lo dijiste bien, nos hemos encontrado en muchísimos escenarios del arte de hace un buen rato ya. Hemos recorrido contigo la ruta de la plástica, pero nos hemos encontrado también en excelentes conciertos, en muchas aventuras del arte, y lo cual me da muchísimo gusto que haya sido una cómplice de aventuras del arte padrísimas, que de pronto alguna gente ahí se inquietaba un poco. Sí, mucho. Pero ahí estaba la Pilar proponiendo cosas diferentes, haciéndolo junto con otros artistas, y la verdad que un gusto reencontrar esta alma inquieta y gran artista de Durango, y con mucho gusto de platicar un rato en este lugar precioso que es esta casa museo, que ya de entrada es un remanso de paz, de espiritualidad y de gusto por el arte. Entonces yo con muchísimo gusto para platicar de lo que sea. Dijo usted misma y dijo nuestro buen amigo Saúl, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo? Oye, Víctor Hugo, y de veras es real, créanmelo, que las emociones y los recuerdos se vienen en avalancha. O sea, a lo mejor si me dices, oye, Víctor Hugo Galván, sí, hombre, pero ahorita no puedo dejar de pensar en muchísimas, de veras, como dijiste, experiencias que tuvimos de romper. ¿Te acuerdas de Nueva York, que se expuso en un hotel de los apuntes de Nueva York, y Víctor Hugo Galván ni siquiera sabías qué iba a hacer, cómo iba a ser, y tú das el sí, te apoyo? Entonces ha sido fundamental en mi carrera, y si yo digo en mi carrera, yo creo que en la de muchísimos artistas, porque lo hermoso, Víctor Hugo, es que puedes ser tú misma artista, pero el ser promotor, el siempre estar viendo por los demás, el dar la mano, te hace crecer más. Fíjate que ha sido así. Yo primero, obviamente, me asomaba y me dio muchísimo gusto abordar el mundo del arte de la mano de Saúl García Mestre, un gran artista que me llevó a los escenarios y cuánta cosa, y la verdad se ha hecho una pasión. Pero la otra parte, también de la mano de otro loquito del arte, que fue Luis Ángel Martínez Díez, de feliz gran memoria, amigo, de veras, y que seguramente por ahí nos está hablando desde ahí arriba, diciendo que digamos esto o lo otro. Y igual de la mano de Fernando Andrade, seguramente se han de estar tomando una copa y diciendo, sintonizando el canal para decir, vamos a ver qué dicen estos. Al menos si se acuerdan de nosotros, claro, si seguimos vivos.
Y claro que siguen vivos. Claro que sí, y de feliz memoria a los dos, que la verdad, de gente que ha revolucionado la parte del arte de Durango. De la mano de él empecé con el tema de la gestión cultural y luego se convirtió en otra pasión, igualmente como la de ejecutarlo. Y como tú lo dices, es que por medio de lo que tú haces, en mi caso el teatro, tocar el alma de los demás es fundamental y es lo que a donde vamos, ¿no? Sí. Como el pintor, como tú, por medio de la pintura, asomarse a los corazones, a las mentes de la gente, eso es lo que nos interesa. Pero luego viene la otra parte, como tú dices, el ayudar a que otros artistas hagan su labor también es no satisfactorio, lo que le sigue. Porque sigue, fíjate, así como tú lo dices ahora, que es que fue padre aquella vez que hicimos, por ejemplo, estoy viendo las vírgenes, que fue aquella exposición tremenda, los desnudos, que el solo hecho de presentarlos, el lugar donde los presentamos también causó un revuelo enorme. Que nos atrevimos a bajar hasta los muebles de la oficina. ¿Te acuerdas que era un del señor presidente? El presidente que sudaba y todo, pero ahí estaba aceptando todas las locuras. Y qué bueno que pase eso, y qué bueno, y uno cuando vuelve a esas cosas, se da esta parte que te digo, Pilar, de que de pronto ese hecho de ser cómplices, de apoyar de en ser eso, cómplices. Es muy padre. Y ¿no? de ser cómplices en la palabra real que viene de completud, de complemento, de decir, oye, esto no puedo hacerlo si no hay quien sea mi complemento ejecutor. Exactamente. Sí, eso se convirtió en algo muy padre. De pronto era complicadísimo porque había cosas, como tú dices, que yo decía, sí, vamos a hacerlo, y híjole, de un lado o de otro decían, oye, ¿cómo se te ocurre que esto, que la catedral, ¿cómo le seguiste los desnudos? ¿A quién le sigues la corriente? A Pilar, qué bárbaro. No, pero muy satisfactorio, porque como ahorita lo dices bien, voltea uno atrás y realmente son grandes satisfacciones. Sí. Y qué bueno que se hizo, y qué bueno que hubo llamadas de atención y casi peligro de excomunión y cuánta cosa. Pero qué padre eso, porque esa es la vida, ¿no? O sea, así es la vida. Seguirla de tranquilo. Mira, eso no lo vamos a hacer por si las dudas, esto tampoco por si las dudas. No, como bien dicen, hoy hay que probar de todos los venenos antes de irnos de esta vida. Por supuesto. Pero Víctor Manuel, yo no quiero Víctor Hugo, ahora sí que se me fue el santo al cielo. Víctor Hugo, yo no me quiero desviar porque siempre ha habido una intriga sobre tu vida. Ándale. ¿Cómo se da? Yo sé que fue a través de Saúl y todo, pero esto tiene que haberse fraguado en tu infancia. ¿Qué sí. Yo te veo de niño y digo, como diría tu mamá, incapaz de guardar el orden. ¿Sí? Fíjate, eso es bien interesante. Sí, es muy interesante, porque te voy a decir, así como ahorita me atrevía como funcionario, también como creador, de hacer muchas cosas, de romper muchos esquemas, etcétera, etcétera, de niño era exactamente lo contrario. De hecho, fundamentalmente por eso es por lo que estoy. Ahí viene lo interesante. A ver. Mira, y incluso hablando ahorita que estamos con el tema del Papa y esas cosas, yo llego a Durango. Yo soy de un pueblito chiquito de Zacatecas que se llama Juan Aldama, Zacatecas. De ahí soy yo, está 2 horas de aquí de Durango, pero ya pertenece a Zacatecas. Es el límite, precisamente. Y hablando de límites, precisamente. Cuando yo, como tú dices, todo se fragua en la infancia. Y yo estoy de pronto en un colegio de monjas. Que se llamó Fray Martín de Valencia. De feliz memoria, la verdad, yo sí tengo muy buenos recuerdos de ese colegio, en el que era exactamente lo contrario a lo que tú acabas de decir. Era el niño aplicado, no hacía relajos. Es más, ibas para sacerdote, porque de Juan Aldama hay varios sacerdotes, claro. hay una vocación. Todavía está hay el una padre vocación. Jorge, todavía está ahí, sí. Ya está muy ancianito, pero él es sacerdote y es de Juan Aldama. Entonces yo, como estuve en el colegio de monjas, tenía todo para hacer. Mira, era muy aplicado, la verdad, era de niños de 10, era feo, que todavía lo soy,
Entonces dijeron, este va para padre, que vuela. Este sí, tiene oficio. Entonces este va para allá, tiene todo el perfil. Y la verdad, como me fue muy bien en el colegio, te digo, sí, me iba bien, era aplicadísimo y todo, y además no era niño desmadroso. Malosillo ni nada. No, era todo lo contrario. Entonces las monjas me fueron orientando. Y lo que pasó fue, dicen, ¿y dónde estuvo el problema? ¿Dónde se perdió el hilo? ¿Dónde te atropelló el coche o qué pasó? El asunto fue que no me podía, yo, al terminar la primaria, no podía venir tan pequeño, cuando terminas la primaria, para acá, al seminario menor. Ajá. Entonces, por lo chico, porque aquí no había, en Durango, no había prácticamente familiares. Entonces dijeron, mira, estudia la secundaria y luego ya te vas al seminario, porque yo estaba decidido. O sea, ya estabas de hecho, yo quería, después de la primaria, venirme al seminario menor, a hacer prepa en el seminario menor, que está aquí cerquita. Sí. Pero dijeron, no, mira, tranquilo, mejor haz tu secundaria aquí, lo ya te sigues. Oh, perfecto, le dije, sí. Lo que pasa es que la secundaria ya no era del colegio. La secundaria era una secundaria pública, abierta. Ya donde te ibas con la raza, con la plebe. Empezamos a ver las faldas de las muchachas y ya valió el gorro. Entonces... Fue la perdición. Yo les digo, para no hacer largo el cuento de dónde se acaba esa parte, es que yo te digo, al término, el tercer año de la secundaria, yo era el presidente de la sociedad de alumnos. O sea, ya estaba echado a perder. O sea, ya echado a perder completamente. ya andaba en otro asunto. Ya liderando rufianes. Sí, andaba haciendo relajo y todo. Teníamos una cosita, ya andaba haciendo cosas de ese tipo. Tenemos un cine que hacíamos los jueves, ya andaba en otras cosas. Obviamente, según yo, todavía tenía la idea, ya pasó a idea. Sí, la idea de ser sacerdote. Sí, ya era idea. Y además como que, oye, pues ya no me gusta tanto, pero pues yo dije. Sí, entonces, o sea, bueno, como que, bueno, pues sí, ya quedó, ya habíamos dicho. Ya me interesaban otras cosas, ya veía el mundo de diferente manera, pero dije, pues bueno, yo dije, y me voy. Y en mi familia, la verdad, no hay ningún antecedente de sacerdote ni nada de eso, nada. Mi familia, pues es católica, pero no digas que tú practicante ni nada. Solamente decían, bueno, el hombre es aplicado y él quiere ser sacerdote, pues adelante. Que vaya, sí. Ahí vengo para acá. Entonces sí te viniste al seminario. No, yo duré exactamente 9 meses con 14 días en el seminario, Pilar. Sí, o sea, claro. Eso sí. Estás hablando casi con un sacerdote. Casi te pusiste la sotana. Sí, no. Y luego me aceptaron venía del colegio de monjas. Las referencias. Con una pausa ahí, pero pues la referencia era el colegio, muy buenas credenciales de calificaciones, etcétera. Adentro al seminario, sin problema, casi recomendado. No casi recomendado. Por el colegio. Por el colegio y por lo que tú acabas de decir. Hay una vocación de padres. Sí. Decían, no, hombre, paisano, que venga Y ahí estoy, y ahí empecé bien y todo. Me interesaron mucho las clases porque debemos decirlo, tú conoces a muchos padres también, la preparación es tremenda. Es tremenda. O sea, y en áreas que realmente no te dan en otros lados, por que supuesto. Es la filosofía, la ética, la biología, todo. Estaba viendo todo eso cosas. En la prepa. Sí, Cuando sí, acá sí. la ve uno ahí. Compras los libros y ya los cargas y ya. Y fue no mucho. Le das una botellilla al maestro para que te la pase y compras el libro. Pero no, estar en el seminario. Era serio y me gustó mucho. Y fíjate cómo se dan las cosas. La explosión de la carga fuerte del seminario de materias interesantes, eso fue lo que despertó la otra parte. Ya, entonces empezó la cuestión ahora sí, de cuestionar, cuando en el seminario, obviamente, y en la religión, pues es dogmático, no se puede estar. No, pero la preparación. No, de lujo, de primera, y deberíamos, la verdad, ese es mi punto, deberíamos hacer que las escuelas tuvieran la mitad de la carga, incluso de conocimiento general, porque
Teníamos música, teníamos solfeo, teníamos filosofía, teníamos ética, teníamos teología, te da un conocimiento tremendo, ¿no? Sí, entonces, sí. todo eso sirvió de entre lo que Te movió. movió todo, empezaba a cuestionar, porque pues estaba leyendo y decías esto sí, esto no. y por qué. Sí. Y ahí, cuando menos en mi tiempo, era como en el fútbol. Ahí tenías 2 amonestaciones y una tercera Va para afuera. Y así fue. La primera amonestación era porque eran demasiadas preguntas. Y dijeron, es que usted no entiende lo que es me decían claramente, el padre Francisco, me acuerdo que se llamaba, me decía, es que usted no entiende lo que es el dogma. O sea, el dogma es creer. Es creer y ya sin cuestionar. Pero es que, es ¿por dogma de qué fe. es esto? ¿Por qué nomás una persona? Y una de las cosas que más cuestionaba, porque venía de la secundaria, era la parte del celibato. Entonces era grave, ¿no? O sea, pero ¿por qué si Dios nos hizo imagen y semejanza? Y porque aparte no toda la vida fue celibato. No, claro que tiene su explicación, que después que me fui de ahí del cielo al infierno, ya lo supe, pero porque de ahí me fui al CCH, que era los CCH rojos, ¿no? No al CCH suavecito, me fui a los rojos, o sea, estaba en el cielo y me fui al infierno. Totalmente. Y ahí pero la primera amonestación fue... La primera fue porque eran demasiadas, yo cuestionaba mucho. Entonces, oiga, pero ¿por qué si somos hechos a imagen y semejanza, por qué no podemos tener una pareja? No, porque así, porque esto. Entonces, ya eran varias. Dijo, ¿sabes qué? Tienes la primera amonestación, me habló el padre mayor, etcétera. ¿Le avisaron a tu familia? Obviamente le avisaron y dijeron, oiga, pues hay que hable con él, porque esto, que no levante la mano, que no pregunte. Ya es demasiado, está bien que el conocimiento está bien, pero ese tipo de cosas no se cuestionan. Total, fue la primera. ¿Sabes que me daba música todavía de feliz memoria el padre Rendón? El padre Rendón. Que no hace mucho que falleció. Sí, no, hace 4 o 5 años. Formó un montón de gente. No, yo creo que... Buenísima su clase, sumamente exigente, pero buenísimo. Total que fue la primera amonestación, luego la segunda fue porque nos salimos del seminario así como de película. Nos salimos, estábamos en el segundo piso y nos escapamos a un baile que ahí había cerca, por acá. Y no había pasado nada, porque ya ves que las películas amarraban las sábanas. Ah, sí. Nosotros hicimos lo mismo y no hubo problema. Nos dormimos todos, nos salimos 7. Nos salimos, amarramos la sábana, la dejamos puesta, fuimos, echamos un bailecito, nos echamos 2, 3 cervezas, leve, porque para no estar mal. Y nos regresamos, pero el problema está que no estábamos acostumbrados en ese momento a la cerveza. Entonces nos quedamos dormidos. Con el esfuerzo de subir la cerveza, la bailada, nos subimos, nos dormimos y se quedaron las sábanas puestas. ¡Anda! Entonces, o sea, pues, sí, es que a esa edad con 2 cervezas estás hasta atrás. Hombre, no. Y luego veníamos así. Les valió cualquier cantidad, no fue ni siquiera muchas, sino que hasta nos cuidamos, pero el esfuerzo de subirlo y el otro, y lo éramos 7, subimos, se nos olvidó la mugrero. Es la sábana. No hubo ni la evidencia. Ni cómo decir absolutamente de nada. Estos nos amonestaron a los 7, yo llevaba la segunda, varios compañeros, era la primera, nada más habíamos 2 de 2 amonestaciones, otra vez volvieron a hablar Juan Aldama, etcétera. Ahí pasó, ya para ese tiempo la vocación andaba ya peleando. Ya bailando. Seriamente. Pero bueno, seguía porque me gustaba mucho lo que tú dijiste, y eso sí tenemos que decirlo. La preparación, es que la preparación... Leía mucho porque la verdad te abrían el mundo, el conocimiento, entonces yo seguía en esa parte, seguía caminando. Y ahí, hasta ahí yo me calmé un poco, pero surgió el demonio. Ahora sí, la película completa. Nos traían de comer, nosotros no hacíamos todavía de comer, nos traían unas monjas, nos traían comida. Y había una monja un poco guapa, que sí me llenaba el ojo, y cada vez que venía a dejar las cosas yo siempre la veía. Dije, pero no voy a hacer nada malo porque sí quiero permanecer aquí. El problema es que una vez, los mismos locos de siempre, que éramos 7 que nos reuníamos, dijimos que le íbamos a decir algo, porque obviamente era la sensación de todos, era una monja muy guapa. Tú dime. No, que le subas al micrófono. Ándale. Porque... Aquí, así, sí, perfecto. Sí.
Total que una vez dijimos que le íbamos a decir algo, le íbamos a chiflar o algo así, entre todos para que no hubiera problema. Entonces así éramos los 7. A ver, pero ella también te volteaba a ver. Yo decía, o yo puedo decir eso con toda honestidad, yo decía que sí, quién sabe, a lo mejor me lo imaginaba, pero yo decía que sí, entonces el corazón pues ya estaba ahí. Ya la tía. Entonces, pero era la sensación de todos, entonces dijimos, los locos que nos juntábamos más otros, decimos todos y no va a haber problema. Hubo problema porque lo dijimos, nos tocó la mala suerte de que cuando hicimos la travesura, por ahí el padre superior estaba cerca, además mis compañeros se hicieron para atrás, y como yo andaba con los mismos de siempre, pues ocurrió lo propio. La tercera amonestación. A 2 de los que estábamos ahí dijeron, ahora sí, para bien de la iglesia y para bien de usted, ahí va a haber. Y yo creo que sí, para bien de todos. ¿Regresamos? Estamos con Víctor Hugo Galván. ¡Qué extraordinaria aventura! O sea, haber estado en el seminario 9 meses. 9 meses con 14 días, exactamente. Con 14 días. Me impresiona que hasta los días contaste. Pues es que sí fue un impacto cuando ya me dijeron que no, eran las travesuras, pero ya el hecho de que yo me vine de mi pueblo para venir al seminario y ya que te salgan los nombres, me quedó grabadísimo. Pero, ¿y qué haces? Porque también tenemos que decirlo, el mandar al seminario, y digo, bueno, 5 de mi familia estuvieron en el seminario entre primos, tíos, o sea, era una manera de decir, no tengo con qué estudien, y al seminario van seguros, porque van a estar seguros ahí, tienen casa y comida, porque creo que el apoyo económico que tenían que mandar de la familia era muy poco, y si no tenían, no había problema. Tal y cual. Y una preparación excelente. Entonces era una salida, ¿cómo te diré? Era algo muy natural, que se vaya al seminario. Oye, alguien que quiera seguir estudiando, pues en la familia no hay, pero que se vaya al seminario. Claro, ¿sí? Tal y como lo acabas de decir. Y entonces... Y muy bien visto por y la muy bien visto, porque, muy bien visto te digo, porque muy buena preparación. Aún siendo la familia, que debo decirlo, no era así como gran católica ni nada, pero simplemente con ahora sí que el aplauso de la comunidad, porque oiga, qué bueno que su... Imagínate, el problema está, se me echó el mundo encima, porque luego te sacan viene la expulsión y luego ahora sí que... ¿Qué hacemos con este muchacho? Como dijiste, no hay familia. No, es que ¿qué y pasa? Tenías 12 años. Sí, yo la única petición que le hice al padre, le dije, mire, ellos ya saben que yo estoy medio amonestado y cuánta cosa. Por favor, ayúdeme, no les diga, mire, tengo un tío aquí, en ese tiempo acababa de llegar, hacía un tiempito de llegar un tío aquí a Durango, porque la familia normalmente de mi pueblo no venía para Durango, iban o a Torreón o a Capital, fíjate, a Zacatecas. Durango casi no había gente de por allá, pero de pronto en ese tiempo había, le dije, mire, voy a ir con fulano de tal, es familiar mío, directo, yo quiero un poquito tiempo para poder decirles. Dijo, nada más te voy a pedir que, no lo voy a decir, pero que se hagas algo de bien, dime que estás estudiando, dime que. Le dije, voy a hacerlo. Ese fue el compromiso. Salí, me fui con mi tío, me aceptó, obviamente. ¿Tío hermano de tu hermano mamá? De mi papá. ¿De tu papá? De mi papá, sí, doctor Ismael Galván se llama. Ya sigue ejerciendo en mi pueblo. Él estudió aquí en la Escuela de Medicina. Y en ese tiempo dijo, no hay problema, porque se iba, ya ves, lo de medicina, que van aquí hay un doctor que nos puede decir eso. que el internado, dijo, no, ahí está aquí casita, vive, no hay problema. Y yo me fui ahora sí que al infierno, me fui al CCH. Al CCH. De los rojos. Digo, en ese tiempo ahorita, pues, tranquilo. Ver, ¿qué fue lo que decidí? ¿Cómo decidiste irte al CCH de los rojos? De los rojos, fíjate. Porque tienes 15 años. No sabes 15 años, no saben ni qué. Lo que pasa es que mi tío decía, a ver, estamos a la mitad del ciclo escolar. Sí. O sea, ¿dónde carajos te vamos a poner? ¿Dónde te aceptan? Porque yo le dije, voy a cumplirle, que me voy a poner a estudiar, porque eso le dije
a tu superior. sí. Entonces dije, no, ayúdenme donde sea. Y en el CCH en ese tiempo, y no me dejarán mentir mucha gente, en el CCH lo que querían era gente. Que Era caiga tremendo, como porque sea. acuérdate Sí, que hubo un tiempo en que muchos no querían ni de chiste entrar al CCH. Y Sí. luego más donde estaba, acuérdate. Sí, CCH estaba Siberia. Siberia, y le Era decían el Siberia. CCH de Siberia porque estaba tan lejos, tan retirado, aparte una zona muy árida, que era todo donde estaba ese. Cuando en estos tiempos que era como de aire, una locura, no se veía nada. Siempre estabas morado del aire. La tierra, de y la cuando tierra. hacía frío, no sabes el friazo que era Siberia. Sí. Para venir a Durango, sí, había un solo camión y de pronto no pasaba. Total que ahí lo que quedan eran alumnos. Entonces dijo, pues dijiste, éntrele ahí, porque él me orientó. Dijo, mira, te aceptaron ahí. el único lugar donde lo pueden aceptar, porque así está ahorita la cosa, y además viene el seminario por la preparación. Entonces dijo, es ahí. No fui, no, hombre, casi luego, sí, éntrele. Pues, había poca gente, ¿no? Traje mis papeles, me aceptaron, y ahí empieza la historia. Y aparte, la verdad, también tienes que decirlo, ir de parte del seminario con la preparación del seminario, no tenías problema de verdad. No, que cómo lo aceptamos y que se va a quedar atrás, no, hombre, va a venir a exigir también porque trae muy buen nivel. Y como eran en el CCH, es que hubo un tiempo en que el CCH era de verdad, de armas tomar. Entonces dijeron, no, hombre, nos va a ayudar. Y sí, la verdad, empecé ahí, luego duré como una semana después de la salida del seminario. Para entrar luego al CCH. Y entonces... ¿Terminas tu prepa ahí? Terminé la preparatoria completa y ya ahora sí, ya metido en todo. Porque la preparatoria me queda claro, tristemente no la vemos como en el seminario, que es de preparación. Sí, la preparatoria acá afuera es un tiempo de maduración, de ver qué vas a estudiar. Si te dicen, oye, ¿para qué te sirvió la prepa? Pues para pasar de esta adolescencia a visualizar cuál es mi mundo y qué es lo que quiero hacer. Un tránsito, ándale. Por eso lo que tú decías, pues, al maestro, diga maestro, es más, hay preparatorias que lo sabemos bien, es mero trámite. Es un trámite un trámite pagado para que los 3 años trates de madurar y decidas qué vas a hacer tú de tu vida. Porque los conocimientos de prepa, entra uno y dice uno, es parte de lo que estudié en secundaria, un poquito más elevadito, pero más complicadito, pero es lo mismo, o sea, es mero trámite. No, tristemente. Tal y como lo dices. Y en el CCH en ese tiempo había las dos caras de la moneda. Había las dos caras, pero totalmente el yin y el yang. Había maestros que no los conocías. ¿Sí? O sea, no los conocías. No los conocías porque ¿quién le da nunca clase? los viste? Pues fulano de tal, quién sabe, porque no ha venido nunca. Y había maestros, pero excelentes, como cualquiera del seminario. Sí, había las dos caras. Y bueno, el tema para mí era un shock porque pues, venía de la disciplina del seminario. Y acá era... Usted si quiere entrar a las clases bien y si no, no entre. Entonces era un shock tremendo, ¿no? ¿Cómo que si quiero no entre? Oye, pero también venías de haber liderado en secundaria. No, ya. Y entonces ahí se volvió a toda abrir la mezcla todo. Viene ahí, viene todo, es que tú lo dijiste bien, todo viene... El paquete, viene el paquete completito, la mezcla. Entonces pues empiezan las cosas, ¿no? De lo que traía de la secundaria, también lo que traía del colegio, también lo que traía del seminario, aunque fueron un tiempo, pero eso te marca mucho, te marca muchísimo. Entonces, pues no empiezas, yo empezaba a buscar cosas. Lo primero es que se me hacía increíble que pudieras decidir, ¿no? El CCH es libertad, participación y crítica. Todo lo que aquí soy. De aquí soy. Entonces, olvídate, pues ahí, buenísimo. Empezaba con las pachangas de los compañeros, pero también maestros que nos marcaron ahí, buenísimos. Otros que no conocimos, y empezó el tema, ¿no? Y ahí es donde empiezo a descubrir, fíjate, yo para ese tiempo todavía, aún a pesar de que había hecho las travesuras del seminario, pero si tú te fijas ahorita cuando te diga esta otra parte que también es un poquito sorprendente, pero sí es, durante mucho tiempo, y quizá un poco todavía, pero he sido muy introvertido y muy tímido.
Era tímido, te lo juro por vida de Dios. Sí, te lo creo porque lo dices, pero no más de palabra. Muy introvertido. De hecho, lo que pasó en el seminario era más llevado por los compañeros, más que como líder, ¿no? Era más llevado por eso y como esa rebeldía de como que no estaba seguro de que quería estar ahí. Pero más que nada por esa parte. Pero introvertido. Fue una acción más que por ejemplo, sí, la primera amonestación sí fue una acción personalizada, personalizada, ¿verdad? pero del conocimiento. Del conocimiento. Pero todos nosotros los demás era por irte en el grupo de los 7. Grupito, y porque se sentía bien estar entre ellos, pero no como líder para nada. Al contrario, pues los líderes son los que me fregaron, los que dijeron que no. Pero, entonces, ¿por qué es esa parte? Porque es real, o sea, esa parte es real, ¿no? Me costaba mucho trabajo entablar conversaciones con las personas. Ahora, estaba en la parte de la prepa, platicar o tener novia, pues era complicadísimo. No tenía novia, muchos de mis compañeros tenían 3 novias y no había ningún problema. Y las 3 juntas, ¿eh? Pero por no supuesto. una. No. Eso qué chiste. Eso qué chiste. Entonces, todo eso empezaba a ser problemas conmigo, porque ahí cuando estás en un lugar que hay muchas reglas, como el colegio, como el seminario, la parte de introversión no se nota tanto, porque todos tienen que seguir las mismas reglas. Sí. Cuando estás en un lugar como el CCH de ese tiempo, donde todo es libertad, entonces, ahí sí se siente mucho, porque ahí sí los tremendos hacen cosas y tú estás tranquilo, y ahí, entonces, ahí pensé que eso era un problema para mí y empecé a leer unas cosas sobre la timidez. Y había una cosa que leí por ahí, en Selecciones, el Reader. Es que Selecciones, ustedes no saben, pero era la opción que teníamos de ver el mundo. Selecciones. Había sí, de todo, porque era todo. Así, un librito así, que hacía suscripción de cada mes. Sí. Quienes en las casas que teníamos la opción de que llegara Selecciones, era un lujo. Un super lujo. Porque sí nos instruía. Sí, oye, de eso. ¿Y lo leíste en Selecciones? Lo leí en Selecciones, te lo juro por Dios, lo leí en Selecciones, porque aparte, ahorita nomás es el lapsus porque ahorita lo dijiste, porque era hasta el Mercado Libre de tiempo, porque acuérdate que podías comprar por medio de cupones discos, libros, los discos, por correo, y había discos geniales. No, Selecciones fue una gran audacia en nuestros hogares. Claro, ahí lo leí. El artículo, así lo tengo, te digo, porque son cosas que me marcaron, se llamaba Mueva sus propios hilos. Y lo leí todo completo, porque yo sí traía ese asunto. Y una de las cosas que decía como 10 pasos, pero una decía, haga algo que no haya hecho antes, que se atreva, o sea. Y obviamente siempre, desde la secundaria, cuando estuve allá, vi un grupo. Hacían giras, en ese tiempo se llamaban giras ISTE, de grupos de música y de teatro que llegaban a las escuelas. Vi una cosa, unos entremeses que me parecieron fabulosos. O sea, el hecho de oírlos impostar las voces, otras voces, el maquillaje, el vestuario. Te emocionó. Me quedó así. O sea, viste más allá del escenario. Claro, ¿sí? No, yo decía, es que qué padrísimo hacer ellos, pero lo veía, dije, no, jamás, yo no, ni de chiste, ¿no? Eso pasó en la secundaria. En el seminario, pues olvídate, eso no existe, pero me quedó eso. Entonces dije, vi en el CCH un letrerillo que decía, ven a estudiar actuación, maestro Saúl García Mesta. Dije, esa es una de las cosas que yo voy a hacer, de esas que decía él. De los hilos, mueve tus propios hilos. Dije, voy a hacer eso porque eso sí me implica mucho reto, porque yo aunque me encantó y me fascinó eso, dije, no es para mí eso. Dije, pues ahora voy. Estoy lejos, no hay quien me conozca, ahí voy. Me fui a las clases del buen Saúl García Mesta. No, unas clases tremendas, ¿no? Yo dudo que haya ahorita clases como las de él, eran tremendas, eran
vivenciales, era confrontar tus miedos. todo, y ahí te enseñaba, estábamos en la prepa y ahí te decían, no, es que las caretas, si te vas a poner una careta para actuar, necesitas la tuya, conocerla y ándale, y qué eres y qué no eres, y empezábamos a las 4 de la tarde en el edificio central, en el segundo piso, segundo patio, segundo piso. Donde en aquel entonces todavía era pintura, yo creo, Claro, la mejor. no, sí, había, con el maestro Montoya. Había varias cosas Sí. ahí nos prestaban un salonzote precioso, pero era, haz de cuenta, a las 4 de la tarde entrábamos y salíamos a las 8 de la noche. Y todo el tiempo no era así como que leve, no, era ejercicio, respiraciones, improvisaciones y cuánta cosa. Me acuerdo que había varias compañeras que estaban estudiando que iban los papás, iban, oiga, o sea, Ya. ¿qué tanto? Porque pues, las clasecitas que tomabas de teatrito y esto eran de una hora, ¿no? Que vas a la Casa de la Sí, Cultura. a la Casa de la Una Cultura. hora y media de música ¿Y o de aquí por teatro. qué tanta pasión? Oiga, esto es mucho, tocaban. O están preparando- Y no les sabría porque estábamos terminando el ejercicio y, oiga, y ya se quejaban y venían, oiga, pues, ¿qué está pasando? No, pues es que esto es teatro, o sea, debe tener ejercicio corporal, hacíamos mucho ejercicio, hacíamos danza contemporánea con Pepe Cerrato, que era pareja ok. de él, entonces nos daban danza contemporánea con Pepe Cerrato y toda la técnica de actuación. que a veces te pasabas hasta las 8:30 y Sí, era sí. así, era terriblemente. Y yo me acuerdo que pasaban como 7, 8 meses que decíamos, pues ¿cuándo vamos a actuar? O sea, ¿Cuándo vamos a hacer cero. una obra de y digo, teatro, no, verdad? El que quiera actuar ahorita, digo, Está mal. equivocado. Aquí se viene a aprender a eso, no se viene a hacer una ahorita para que se la aprendan. Como decía, siempre nos ponía de Sí, ejemplo sí, que en la secundaria, en las prepas, te dan si quieres hacer El teatro, guión. sí, apréndeselo. Y ya mañana Ya, no dice. y mañana el celular Jamás, puesta. dijo, aquí en un año no van a tener ni un guión siquiera, el que quiera. Y el que no, ahí está grande la puerta. Entonces, como era su vocación, no le interesaba que quedáramos 5, 3, los que sean, habíamos como 15, y acabamos haciendo ese taller como unos 8. Sí, que claro. Todavía me acuerdo de ellos. Y no, hasta sí, más o menos como un año después hicimos una obra, pero súper exigente y ya metido, y obviamente el teatro, como decía, mueva sus propios hilos, te va cambiando. Sí. Y empiezas a hablar y al rato ya no te para. Como, ¿En qué año estabas en prepa cuando pasó eso? Mira, eso fue 86. Ay, ¿y es tanto tiempo? Sí, en el 86 debió haber sido. Pero estabas en primero, segundo, tercero de prepa. No, en primero Bueno, luego. En primero luego. Sí, porque haz de cuenta que yo no había que hacer. Pero primero la mitad la pasaste en el seminario. Los 9 meses. No, los 9 meses en el seminario. Entré Ajá. a segundo semestre. A segundo semestre. Al CCH. Y ahí fue donde entraste luego, porque como era tanta libertad en el CCH que yo no había que hacer, porque como yo estaba acostumbrado a que a esta hora esto, a esta hora esto, a esta hora. Y aparte yo también, quería hacer, no había familia que te estuviera esperando en la casa. Cero. Nada. La casa donde vivía, que era de mi tío, el hombre estaba en no sé dónde. No había comidita en que nada, decir, quiero no. irme a mediodía porque está la sopita Para lista. nada, yo tenía que ir a hacer de cocinar. O tenías que andar viendo a ver qué amigo te invitaba. Lo que fuera, ¿sí? sí, cada rato yo me invitaba solo. Sí, llegaba y decían, ya sientes, ya sabemos que vine a comer. Y no, porque él seguía te digo esto de que era Estaba internado en el internado y luego su después en el servicio sí. y todo eso, entonces prácticamente no estaba, entonces yo vivía solo y lo que quería, podía comer, comía. Ya a los 3, 4 meses ya supieron allá en mi pueblo y les dije, pasó esto, pero estoy estudiando y ya estoy en CCH y no hay problema. No, pasó mucho más tranquilo de lo que yo pensaba. ¿Pero está estudiando? Sí. A ver, en la escuela, esta es la escuela. Ahí está la escuela, sí. Sigue estudiando, Tranquilo. no hay problema, ¿en qué le ayudamos? Nada, en lo que puedan, porque tampoco tenía recursos. Ahí en lo que podían me mandaban. Yo de pronto iba a mi pueblo, traía cosas, hasta las tortillas me las traía, porque no me mandaban. Entonces traía tortillas para 15 días para poder volver, etcétera. Pues, sí. Era fue tremendo. Lo que fuera, lo que te fuera, puedan dar. pero ¿sabes qué? No me pesaba tanto porque estaba muy feliz, o sea, la libertad. Sí, la libertad era el teatro, era un buen la precio escuela, que pagar. Pero genial, lo pagaba con mucho gusto. Y luego, y eso sí, en la casa sí era muy serio el tema de que tú hagas tus El cosas. orden. El orden, allí sí en la casa sí era. Tú te tenías que hacer cargo de tu ropa. No hay todo. manera, ahí no había manera de que tú no lavaras, que no trapearas, que no planchas. Fuimos dos hermanos prácticamente juntos. Ajá. Y ahí era, o sea, a él le toca barrer hoy.
Y así nada de que, hoy no. Ahí, nada. Doña Que Ana María era tremenda. también es una enseñanza que hemos perdido, oye. Clave y que además Clave. te ayuda, es decir, siempre lo decimos, pero no, hasta cuando ya lo vivimos, pero te ayuda en tu vida. En tu vida, es que yo no les tenía digo, problemas sí, con eso. Claro, no tienes, es que Ninguno. no tienes complejos, creces sin complejos. Sí, y decían mis compañeros en el CCH, porque no, ¿y qué haces? Le digo, no, pues yo sé hacer esto. Todo, lo que me pongas, lo que me pongas. Algunas cosas mejor que otras, ¿verdad? Muchas, Sí. muchas. Me salieron unas cosas raras, fíjate, esto que acabas de decir, yo, una de las preguntas que siempre hago, ¿tienes complejos? Y luego la gente se me queda viendo, ¿qué? No, sí, o sea, necesito saber si tienes complejos. ¿Qué? Claro. No, o sea, el complejo desde para poderte vestir de largo, ir a comer con los reyes, sí, o salir a barrer la calle. Tal y cual. O sea, sin complejos. Porque eso te abre las puertas. Y te hace ser más asegura, tranquilo. y te hace, exactamente, porque te asegura fluir con lo que caiga. Porque esto es lo que hay. Sí. ¿Regresamos? Correcto. Amigos, estamos con Víctor Hugo Galván, teatrista. Yo quisiera ponerte muchos títulos, pero al final va siendo uno, fíjate que no eres el título que quizá tengas colgado en tu casa. Claro. Sí, eres el título que la vida te ha colgado a ti. Sí, que es muy diferente. Esa ¿Sí? frase está buena, ¿eh? Sí, o sea, bueno, Eres salió lo que- ahorita. no, sí, no, eres, claro, eres el título que la vida te va dando. Sí, porque al final dices tú, no tengo el título de esto, pero es el título que la vida me ha colgado. Por supuesto, Sí. aquí tenemos, enfrente tenemos un título muy importante, ¿no? Sí. Un hombre que es un gran hombre de ciencia, un médico, y que le encanta la música, y mira. Claro, y es más música, de música no tienes título, de artista no tienes título, pero ahí la está. vida te ha colgado el título, de de artista, sí. de músico. Oye, sí. Víctor Hugo, pero qué interesante esto que estábamos diciendo, realmente la formación se va dando sin complejos, de decir, sí, voy aprendiendo lo que la vida me enseña, porque como dijiste, sin darte cuenta, claro que ha sido útil todo el resto de tu vida. Todo el resto de la vida, y que te han permitido sobrevivir. Y cuando te enseñaban eso, cuando te pedían eso, no te decían, es que en algún momento te lo vas a ir necesitar. para Durango. No. Pero en el momento que se requiere, entonces... Yo lo sé hacer la sopa, Claro, sé lavar mi pantalón, oye, sé, Porque eso me claro. decía, me decía mi tío, mira, ahí está la casa, pero yo estoy estudiando. Sí. Estoy estudiando, no tengo dinero para apoyarte. Tu familia todavía no sabe qué estás haciendo. Es que, Sí. a ver, ¿cómo le Búsquele. haces? Búsquele. Hacía una cosa, hacía la otra, y me hacía, pero no se me dificultaba, ni tampoco sentía así como que. Y tampoco ¿qué el voy a drama de, no, ay, eso pobrecito de mí, sé no, hacer hombre. sopa, sé hacer esto, o sea, en eso comía. Los Claro. muchachos venían, los del CCH venían a la casa porque estaba sola, pues ahí hacíamos pachangas. Claro. Pero decían, oye, ¿y quién te hace? No, le digo, ¿cómo quién te ¿Cómo hace? quién? O sea, sí, hasta la pregunta. Pero te Eso lavan. se ofendía, ¿verdad? ¿Cómo lavas? quién? Pues si yo me lavo, tú no te lavas. No, yo, pues, te va a morir al rato. Sí, ¿no? Porque sí, no me causaba, ni tampoco me sentía así como extraordinario. Decía, pues esto es normal. Oye, como que pero- no te lavas, como que no cocinas, es normal. Eso te da la libertad, y yo lo digo porque pues tengo a Saúl viviendo conmigo, o él me tiene viviendo con él. O ambos. Pero cuando yo viajo me dicen, oye, ¿y qué Saúl? No, como dice Saúl, a ver, secundaria, prepa, toda la carrera, estuvo solo, se lavó, se planchó y se hizo de comer. Puede tener de vez en cuando sus espacios para que no se le olvide. Claro. Sí, o sea, pero a mí Algún me espacio sorprende. pequeño. No, a mí me sorprende eso, porque todo el mundo se preocupa de decir, no, y quién le va a lavar, y que la comida. Le digo, yo nunca jamás me he preocupado por eso con Saúl, Claro. porque él vivió tanto tiempo solo que es autosustentable. Sí, ¿no? Sí, y eso te da la libertad, así como a ti te sigue dando la libertad de Por decir, supuesto. no dependo de nadie No, para que me haga las cosas. Y en esa etapa, pues la supervivencia en ese sentido, pues ahí era cuando decías, con razón me pusieron a hacer esto. Gracias, sí, dices pero tú, por gracias. supuesto. Y no era de los estudiantes, yo les decía, y no era de los estudiantes que tenían un desmadre en la casa. No, es que como venía de la parte Del orden. te del levantas. orden.
y tiendes tu cama. Sí. Jamás. Y comes y lavas tus trastos. Sí, y yo no veía a nadie que me dijera, pero ya lo traía. Entonces, claro. yo me levantaba, tendía mi cama, los 4 trastes que tenía lavados, pero no por otra cosa, sino porque por natural. Y además, al hacerlo natural, ya no lo haces como con obligación. No. Era parte de tu orden personal. Se acabó el asunto. Sí. Y ahí me la llevé, pero ya muy metido con García Mesta. Y luego, la primer presentación. Sí, fue una cosa. ¿Cómo fue esa experiencia? Increíble. Hice una obrita pequeña que duraba 15 minutos, eran como 4 obras cortas, pero especialmente me tocó una que Saúl, como me conocía de todo lo que había pasado, dijo: te voy a poner esta para que amarre el asunto. Fíjate, está divertidísima, por ahí debe estar, si alguien la puede leer, está en internet, se llama La Agudo Boda, no sé por qué se llama así, de Oscar Liera. Es una obrita que trata de la venta de manifestaciones. Es un desfile de manifestaciones, pero que las venden. Así que digan, a ver, ¿quién va a desfilar aquí? Aquí van a desfilar los otros. Y es muy divertida, pero el personaje que me tocaba era un personaje de los transvestis. Estás hablando de 1980 y por ahí, 4. Híjole, todavía la palabra de transvesti se nos atoraba porque ni siquiera... Ni siquiera, además era lo más fuerte que podías decir. ¿Sí? Ese personaje, que lo perfiló muy padre Saúl, porque era un tipo que traía un vestido blanco de bolitas, como si fuera español, así lo recuerdo, a muchos ya se me olvidaron, pero ese jamás. Pero aparte tenía tacones y no quería que fuera rojos y tacones rojos. Pero Saúl no quería que fuera pintado ni agarrado del pelo. No, quería que el contraste entre, fíjate, en ese tiempo era visionario el tipo. Quería el contraste entre que fuera y ni siquiera tenía voz afeminada. Era el hombre vestido de mujer. Un hombre vestido de mujer y él quería que fuera así, lo propuso así. Y yo decía, oye, pero entonces, ¿qué se va a pintar? No, quiero que se pinte. Quiero que sea un hombre, que hable como hombre, que sea las actitudes. Incluso el punto de apoyo, me acuerdo que me puso, era así como fuerte. Fuerte. Era tremendo. Era muy divertido y me fue muy bien, la verdad. ¿Dónde se presentó? En el Auditorio Universitario. En el Auditorio Universitario nos presentamos como 3 veces. Ya cuando presentamos 3 veces ya sentíamos que estábamos tocando el cielo. Ya era una cosa mundial porque se reía mucho la gente. Entonces, pues no, olvídate. Yo dije, yo de aquí soy. Ya fue como que la último, ¿cómo te diré? El último empujón para aventarme al abismo insondable del arte. Y ahí ya era irreversible. Ya era la perfección total, ya. Era irreversible el tema, fue muy padre, nos fue muy bien. Y ahí ya se cuenta, yo digo, quiero hacer teatro, y dije, voy a hacer teatro toda mi vida. ¿Y terminas prepa y qué pasa? No, entonces yo sigue la prepa, el taller fue... Durante todo el CCH era el taller. Ahí no había manera. Eso era lo que sostenía tu permanencia en el CCH. Sí, el taller. Y aparte incluso, ya ves que las vacaciones en el CCH son de 2 meses y medio. Yo no me iba a mi pueblo. Yo me quedaba, les decía, es que no me dan vacaciones, pero me quedaba al teatro. Entonces me iba, ponle unos 25 días, quizá un mes, de los 2 meses y medio. Queda tremendo. Sí. Y yo le decía, es que tengo que escribirme y tengo que irme, porque venía al taller, porque decía, ¿cómo te vas a ir? Un mes, ¿qué vas a hacer sin taller y cuánta cosa? No, me iba poquito y me regresaba al taller porque era la era lo que te daba vida. Era religioso, el asunto era... era como el amor, ¿sí? Era exactamente como el amor. Sí. Pesado, difícil, espinoso, pero aquí estoy. Ahí estás. Entonces, no había manera ya de dejarlo, ya estaba, como dijo Antonina Artaud, ya estaba infectado. Estabas infectado. Ya era imposible dar vuelta atrás. Y el tema es que yo seguía busqué un estudio profesional, pero no había que viajar a la Ciudad de México, a Veracruz, para meterte a teatro. Sí.
no tenía ni los recursos, ni mi familia, ni yo. Entonces les dije algo, voy a buscar una profesión que no sea tan absorbente, no como médicos, que es ahí, no voy a poder estudiar ya nada. Entonces me metí a la facultad de contaduría, porque les dije que iba a estudiar. Le dije a mi familia que iba a estudiar, y eso estudia administración de empresas. Y yo decía, voy a estudiar administración de empresas teatrales. Ándale, nomás esa no les decías a la familia. No, les digo eso y entonces ya se acaba la amistad. No, administración de empresas, no, pues bien, la facultad, yo creo que sigue teniendo un prestigio, pero en ese tiempo todavía era más prestigio. Era más prestigio, sí, claro. No accedías fácil. No, y porque eran contados, o sea. Complicado acceder a la facultad. Hubo también un detalle interesantísimo en esa ocasión, porque yo venía del CCH, que en la misma universidad no era tan bien visto, porque el CCH o sea, había niveles. Es que se sabía. No era tan bien visto. Sí. Entonces... No era así como que en automático. No. Hicimos un concurso, o el CCH entró a un concurso antes de salir de la prepa, de sextos semestres, en el que nos fue muy bien, éramos 6 muchachos o estudiantes, que nos fue muy bien en el concurso a nivel estatal. Ganamos el primer lugar contra escuelas privadas y contra cosas. Nos fue excelente porque estábamos estudiando, o sea, nos especializamos en lo que nos gustaba. Me empezó a gustar mucho la historia de México. Y me hice especialista, entonces era como el especialista de la historia de México, el de biología, el de esto. Se hizo ese equipo y era a nivel estatal. De hecho, la final fue en Lerdo. Ahí fuimos, nos ganamos. Y recuperaron algo del honor. El honor, pero veníamos así. El CCH tampoco tenía para darnos premio, porque todos les prometían premios y el CCH dijo, les vamos a dar un premio. ¿Sabes cuál fue el premio? Ahí viene la otra parte. Nos dieron una clase. Nos decía, a ver, ustedes de historia, le vamos a permitir como que maestro. Que dé clase, no como titular, pero que sea como el adscrito, a un maestro a otro de biología. Y te pagaban. Y te pagaban una nada, pero te pagaban. ¿Se siguen pagando nada? O sea, era pues una era nada. todavía menos, pero te pagaban. Yo era... Él sustituía a un maestro de feliz memoria que murió hace muchísimo, Cuitláhuac Maldonado, un gran abogado, y me estimaba bastante. Yo fui su segundo, pero hacía doble porque el director en ese tiempo era Pedro Peralta Chavarría, que todavía existe. Era el director y tenía que dar clase, y obviamente que como director lo absorbía todo y nos daba las clases. Entonces me tomaba a mí, también daba doble clase, la de Cuitláhuac y la de él, y lo sustituía, se suponía. Y ahí viene otra cosita muy interesante, porque entonces yo quiero hacer la FECA. Ajá. Y obviamente decían, casi nomás dices del CCH, decían, no, no va a entrar. Pero decías, fui maestro suplente. No, es que eso al principio fue dos etapas. La primera parte salió la lista y no saliste. No salí para nada. Y en ese tiempo se llamaba Los Recomendados, era la segunda lista, y ahí andabas batallando. En ese tiempo la sociedad, no por nosotros, pero por otras cosas, los de la FEU tomaron el edificio, y eran unos relajos cuánta cosa, y a nosotros nos agarraron para hacer el estábamos resguardando. Tráiganse a los rojillos del CCH. Hazte cuenta, los que no pueden entrar, pues tráiganselos, y ahí estuvimos como una semana tomando el edificio central. En una de las veces estaba el rector José Hugo. Sí, José Hugo Martínez. En la parte de atrás le daban oportunidad de ir a su oficina. Salió por aquello, por la Cuarto Centenario. Por la Cuarto Centenario. Yo estaba exactamente Bruno Martínez. En la esquina que antes era de Sears. Ajá. Había el güerito, le decíamos, que vendía unos tacos deliciosos al vapor, unos chiquitos, baratísimos. Sí, era lo único que podía comer. Que traía el canasto ya listo, ¿verdad? Ahí mero. Ya estaban sudados. Ahí mero. Yo estaba en esa esquina y venía José Hugo. Y le estaba platicando al güero, que también estaba ahí siempre. Y pues, ¿por qué no puede entrar, hombre? Pues, ¿qué traen? Y le dije, no, pues es que mire, que ya leí toda mi historia. Dijo, ese que viene ahí es el rector, el mero. Yo no lo conocía, por cierto. ¿Por qué no le dice? Él me animó eso. Y lo agarré ahí. Oiga, te atreviste. Mire que esto y lo otro, el tipo, pero con una... No, sí, como fue toda la vida.
le daba como risa, decía, ¿cómo? Porque le dijo, oye, usted debe dejarme entrar, porque mire, y ya por último le decía, y aparte ganamos el concurso. ¿Usted se acuerda? Historia. Yo estaba en historia y no entró, pero casi como riendo. Sí. Pues el medio burla. Tengo aquí ya 20 días, ya las clases empezaron y estoy batallando. ¿Cómo puede ser? Mi promedio fue muy bueno y gané el concurso de historia. Ya nomás se volteaba riendo, me dijo, vaya y vea a Orrante, se apellidaba. Orrante, sí. Vaya y vea al maestro Orrante de mi parte. Le digo, pero ¿cómo voy a entrar? Usted dígale que va de mi parte, que me acaba de ver ahorita, y cuando esté con él, que me hable. Pero eso es todo. Dije, no gané nada. Se fue, me fui corriendo. Con el con medio taco en la cara. ¿En la muela? El licenciado Orrante, no me acuerdo que el maestro Orrante. Igual, así, no, dijo el licenciado. Que le hablara. Le habló. Se va a ir a la feca. Él me metió a la así tal. Como te lo platico, así. Fíjate, pues así eran las cosas de plumazo. Él dijo, no. ¿Sí? Ahora, le dije, ¿pero cuándo? Dijo, ¿ya? En este papelito se va a ir a la dirección de la feca y ahí lo van a poner. Vamos. En ese mismo ratito, igual todavía con el taco, me fui hasta la feca y me dijeron, se enojaban porque venían los recomendados. Claro. Pero no había manera, ahí está dentro. Y ahí estuve. ¿Y entraste en la feca? Después de 25 días que habían iniciado las clases y que nosotros estábamos en la lucha ya te valió madre lo que pasó en el central. No, ya entré a la feca. Y estaba en uno de los grupos más pesados porque ahí estábamos todos, un montón de gente, estábamos como 35 en el grupo, pero ahí entré a la carrera de licenciado en administración sin dejar el teatro. El teatro, el teatro podía tener clases y dejar las clases de la feca, pero no, el teatro. Oye, pero es que esta constancia, y qué hermoso testimonio que estás dando, Víctor Hugo, porque esas son las pasiones de la vida y lo que te sostiene en la vida. Yo digo, Pilar, así como lo comentas, que la gente, ya no por cualquier gente, la gente que no se apasiona por algo, no es la vida. La vida tiene que ser una pasión. No sé por cuál. Sí. En este caso, eso era, pero debe haber una pasión para que te mueva. Para que te mueva. Sí. ¿Cuál? Es que mira, a mí no me apasiona el teatro. No, que no te apasiona. Mira, si te apasiona viajar, pues apasionate y ve el mundo. Busca, claro. Como sea. La pero pasión que te mueva. Mueve el mundo de la gente que vive. Si no vive. Yo estaba pegado con el teatro, no lo dejaba. Ya habíamos hecho muchas obras, ya habíamos ido a nivel nacional. ¿Por qué? Porque Saúl era excesivamente metódico, muy disciplinado, y así nos tenían, incluso no podía subir de peso, o sea, desde ese tiempo, no. Es que es una disciplina, cualquier cosa te lleva a la danza disciplina. Contemporánea es que llegaba un momento que decíamos, oye, pues teatro, no, clase de danza diaria, y esto, y improvisación, y la tarea, oye, era terrible, porque leíamos un personaje y te decía, mañana quiero el análisis, salías con una tontería y tú te ponía una, no, ¿cómo estás analizando eso? ¿Ya leíste este libro? Pues no. O sea, había que escudriñar al personaje. Leímos el libro de Stanislavski como 20 veces, porque decía, es que usted, ¿por qué lo leyó si no sabe nada? Otra vez regrésese, ahí va otra vez. Si yo le estoy diciendo eso y viene en la página que se lo sabía como de memoria, ¿por qué usted no lo sabe si ya lo leyó? Necesita leerlo otra vez, pero léalo, compréndalo y dígamelo. Y no, era tremendo. Por eso te apasiona, porque era realmente. Sí. Entonces, los personajes, las propuestas que hacía, que también eran muy innovadoras, pues nos llevaron a muchos lugares, a Monterrey, a Tabasco, a la Ciudad de México, nos llevaron a nivel nacional. Entonces, pues, la pasión seguía creciendo. Nos decía el maestro Lindenbracho, me acuerdo que se pega, dice, ay, Galván,
¿cuándo dejará el teatro? Y yo le decía, maestro, pregúnteme cuándo voy a dejar la FECA, porque me estorba para el teatro. ¿Así le decías? Sí, no, se reía. Dice, ay, bueno, usted sabe. Usted sígale en el teatro. Sígale, nomás no falla que no, y seguía. Y seguí siempre el completo de la carrera estuve haciendo teatro. Y terminan la carrera. Sí. Para llevarle el título sobre todo a la familia. Ah, claro. Sí, porque esto era elemental, o sea, eran otros tiempos, pero invariablemente te decían, primero me traes el título y luego haces lo que quieras. Haz lo que te dé la gana. Claro. Y era increíble porque esa era la historia de todos nosotros en las familias. Claro. Y finalmente, a la vuelta de la esquina te das cuenta de que, por ejemplo, esa parte me ayudó muchísimo, porque termino la carrera, sigo haciendo teatro, incluso hice un diplomado en el TEC de Monterrey de alta dirección en administración. Fíjate. Porque llegó a gustarme ya el tema. Entonces lo hice, pero después, como mucha gente sabe, como tú lo sabes bien, me metí a la parte de la gestión cultural. La parte de la gestión cultural, pero espérame, sales de la FECA. Así es. Sales de la FECA y empiezas a trabajar luego, o ya trabajabas antes. Trabajaba y regresamos antes. Con eso. Claro que sí, trabajé antes, no para comer. Para comer. No. Amigos, seguimos con Víctor Hugo Galván. Qué increíble testimonio de vida, Víctor Hugo. Yo nunca sé por dónde van a ir las entrevistas ni mi programa. Qué padre. Pero qué padrísimo, porque no hay guión, como la vida propia, no hay guión. Pero me encanta estar descubriendo de un amigo entrañable, de una persona que he admirado muchísimo, que le he agradecido muchísimo por todo lo que has tenido que ver en la vida de Saúl y en mi vida, apoyándonos. Entonces me encanta estar conociendo cosas que nunca me imaginé. De veras, esto como en el teatro, ver atrás del escenario. Así me siento padrísimo con tu vida, estar viendo atrás del escenario, atrás del Víctor Hugo que vimos y que seguimos soñando. Yo, el hombre de la rata, cuantas veces pueda, lo he de seguir ir viendo, porque cada vez te redescubro. La última vez estábamos, creo que en el Instituto de Bellas Artes, si no me equivoco, sí. Y ahí te presentaste. Entonces el escenario daba, porque así lo daba, para involucrar al público, para saltar ahí, y me encantó. Dije, no cabe duda que te reinventas al personaje, pero eso fue la última vez que vi al hombre de la rata. Pero ahora en diciembre, que me invitan a ver El Rey, la llegada del rey, o como era, y que veo yo realmente a un personaje que entraba y salía, que narraba, y decía yo, ¿quién es? Te lo prometo que batallé. No fue en la primera. Ay, qué bien. Fue en la segunda, fue en la tercera. Dije, es Víctor Hugo. Bueno, yo estaba atacada de risa conmigo misma, porque con toda la seriedad, que fue extraordinario esa puesta en escena de tantas voces, pero tú estabas ahí, eras el que partía todo, el que partía y repartía el conocimiento de todo lo que estaba. Me encantó descubrirte ahí y dije yo, qué hermoso, cuando no importa el tema, ¿sí? Porque fíjate, ahorita lo estoy ligando, la vida. Yo estoy convencida, Víctor Hugo, de que esta parte divina, no estoy hablando de religión, pero de esta parte divina que ya determina por dónde vas a pasar. Yo digo, yo no sé lo que va a suceder con mi vida, pero estoy segura de que alguien más ya lo sabe, porque en esto, fíjate, ahorita esta puesta en escena del Rey tuvo que ver mucho con lo que tú ya traías en ese colegio primaria. No te era ajeno, ¿sí? Y a lo mejor
llegó un punto en que dijiste, híjole, todo lo que aprendí ahí en el seminario, aquí lo puedo ejercer en mi pasión, que es el teatro, y lo puedo decir desde el corazón, desde el conocimiento, desde a lo mejor eso que nunca aceptaste, que son el dogma. Claro, ¿sí? Claro, por supuesto. Y es extraordinario. Ahorita, fríamente, yo digo, es que ese personaje no podía de ser de nadie más. No por el teatro, por lo que ya traías tú atrás en tu vida, por el bagaje que ya traías. Y decir, valió la pena haber estado ahí en ese colegio, en el seminario, porque hoy esto lo puedo decir y expresar, no nomás por lo que Saúl te enseñó, sino por todo lo que tú ya traías y lo que eras. Interior histórico, sí, claro, lo dices muy bien y tal y cual así ocurre, ¿no? Sí. Y todo va haciendo, como tú dices, alguien va poniendo ya las cosas. Ya, ¿no? yo digo, es que ya sabías, por eso me pusiste en este camino. Porque sí, me tocó así. La historia para decírselo al público, lo que está hablando aquí nuestra buena amiga Pilar es de una obra que hicimos el diciembre pasado con una orquesta tremenda, con un coro una orquesta, padrísimo, un coro de 80 o 100 voces. 100 voces vinieron de muchas partes, de Chihuahua, de Torreón, de aquí de Durango. Y me hicieron el favor de invitarme como el personaje, como el rey, que va narrando toda la historia, que es padrísimo. La verdad, cuando me lo propusieron, encantado de hacerlo. Y como lo dices bien, ¿qué es lo que viene atrás de eso? Pues empiezas a reconocer en los textos que tú ya viviste, ¿no? No te son ajenos. Pero para nada ajenos. Y además lo recuerdas porque finalmente la escuela a la que yo pertenezco de actuación es la vivencia la stanislavskiana. Entonces, todo esto para uno que trabaja en el teatro es material. O sea, inmediatamente recordar el colegio y el cuento que te contaban, o la historia que te contaban, o el pasaje bíblico que te contaban, que tiene que ver con todo lo que vimos en esa puesta en escena del diciembre pasado. Entonces te hace mucho más sentido, lo haces con mayor intensidad por lo mismo, ¿no? Y además fíjate ahora sí que las estrellas cómo se juntan, porque se alinean. Sí, hay dos grandes amigos, no agraviando, en esa apuesta, que son los responsables de que yo estuviera ahí. Uno, Paco Arroyo, que también hemos sido cómplices de muchas Paquito, cosas. te extrañamos. Claro. Y el maestro Lombard. Sí, el maestro Lombard, que yo lo conocí, pero más que nada lo conocí oyéndolo en concierto, que es un magnífico pianista, un gran ser humano. Y él me conoció en la parte de gestión. Entonces, cuando estaban creando, amalgamando, ensamblando, tratando de ensamblar todo esto, porque no era fácil, no era fácil. Muchísimos, alrededor, la orquesta estaba hecha por 126 músicos, el coro era 98 músicos, más los solistas, es una locura. No. Cuando lo estaban ensamblando, viene lo del personaje. Entonces, ahí vienen las dos coincidencias. Paco, que me conoce toda la vida, el maestro Lombard, que me conocía en la parte de la gestión, dice, pues mira, no sería mala idea. De pronto hablo con ellos y dicen, no, vamos a hacerlo, tú lo haces ya. Y un gran reto, porque finalmente para lograr juntarlos a todos, pues tenía que ser un día. O sea, el día anterior al concierto se reunieron todos. Antes de eso no, porque no se podía, gente. porque venían las personas de fuera. Eso era lo más extraordinario. ¿Cómo haces un ensamble musical, coral, sí? Aunque te sepas todo, de decir, no hay ensayo. O sea, tengo que cantar con estos 100, claro, no hay ensayo. No hay ensayo. Porque fue un día antes, nada más. Un día antes, sí. Y luego tener dos funciones. Dos funciones que fue, eso sí se me hacía tremendo, porque la verdad, quienes de alguna manera hemos estado cerca del escenario para ver, es una presión tremenda. Salir y entrar, estás atrás,
pero estás en tensión porque no sabes en qué momento vas a salir. Claro. Entonces quedas agotado. No, y 2 funciones, porque fueron... No sabes. Fue casi 2 horas. Fueron prácticamente 2 horas. 1 hora 40 minutos. 1 hora 40, 45 minutos. Una cosa así. Y luego, media hora de descanso y entra de órale, la función. entra lo otro. O sea, límpiate el sudor porque terminas, no importa que sea en diciembre. No, para nada. Terminas sudado y límpiate el sudor y la que sigue. Un poco maquillaje y a seguirle. Y luego la atención, como lo dices bien, porque fue un gran reto, porque yo tenía al director de la orquesta, que en ese momento se convertía como en mi director, porque me daba, como así le daba entrada al solista, al coro, etcétera, me daba entrada a mí. Entonces estabas, así como dices, perfecto. O sea, yo estaba ahí en la lateral, no me esperando puedo desprender el movimiento del director para entrar. Y aunque sepa uno decir, va a ser hasta dentro de 10 minutos, pues no importa si es hasta dentro de 15, tienes que estar ahí, así. Todavía es más complicado si te dicen es 10 minutos, porque la tensión es mayor, porque no puedes hacer nada más que sentarte y clavarte en la cara del director. Ir al baño, no alcanzo ir al baño, ni al baño. No, es más el nervio de salirte tantito de ahí. Ahí tienes que estar ahí, tienes que estar ahí. Yo tenía de frente, estaba viendo al director, y él me dijo, porque tuvimos un ensayo, el ensayo de un día antes. Dijo, esta va a ser mi señal. Entonces yo estaba ahí esperando su señal, porque ahí, si no haces la entrada en el momento correcto, se cae la hora. Se cae la hora, pero Víctor Hugo, era tan importante. Imagínense usted, así como le estamos diciendo, más de 100 músicos, más de 100 voces, que a lo mejor, si yo soy una de las que está ahí en las voces, y abro la boca y a lo mejor no se nota, ¿sí? O no alcancé, pero tú pasabas a ser el personaje principal, porque cuando tú salías, todo era silencio. ¿Sí? Entonces pasaba a ser el solista de esta orquesta y de este coro, eras el solista y eras el que llevaba el guión. Él conducía toda la historia. Conducías a la historia y manejabas las emociones. Porque lo importante para mí era eso, porque cuando me lo propusieron decían, incluso es que es mucho texto, si quieres lo puedes leer. Y yo, ¿cómo lo voy a leer? Eso no se me da en mi vida. No, imagínate, no me sentiría nada cómodo. Le dije, no puedo. Necesitamos darle sentido. Dijo, bueno, pues ese es tu asunto. Pero fue extraordinario, porque efectivamente era mucho texto. Entonces tiene que ser una persona, pero yo creo que ahí sí, estas clases de Saúl que me decías que los ponía a escudriñar el personaje, a todo, tenías el texto, porque aquí no son equivocaciones, no es que te equivoques, improvisas, pero si podías improvisar era gracias a todo el bagaje que traías, y volvemos a la primaria del colegio y al seminario. A todo lo que traes de haber estudiado muchos talleres de actuación y eso, porque la improvisación no es exactamente así como de, pues lo que se le ocurra, a ver, que no, es tremendo. Porque aparte era un gran compromiso, porque sí tenemos que decirlo, era dentro de nuestras creencias como cristianos, ¿sí? Como cristianos, entonces no te podías salir y decir algo que no fuera dentro de la fe, ¿sí? O del conocimiento del bíblico. Y como lo anunciaron, que me encantó eso, yo creo que tenía que ver mucho con la religión, con la parte cristiana, pero lo anunciaron como un concierto en general. Entonces hubo mucha gente que fue, que incluso no tenía que ver ni con esta religión ni con ninguna, fue a oír la música. No, porque aparte creo que algún porcentaje era para ayuda también de los bomberos. Sí, para ayudar. Porque a mí lo padrísimo fue que me llegó, fíjate, por ayuda a los bomberos, y yo les dije, mándenme 4 boletos por apoyar a los bomberos. Y luego me habló nuestro queridísimo amigo, que me dijo, oye, tengo tus lugares. Dije, excelente, y le dije, ya tengo boletos, pero te los acepto para que estos vayan otras 4 personas. Y así lo hice. Entonces
Fue extraordinario. Iba muchas personas que efectivamente, fueron como dices tú, a ver el espectáculo. Fueron a ver el espectáculo. Porque es un espectáculo ver esa cantidad de gente, de músicos, de coro, de solistas, Sí, verlos ensamblados. Yo vivía la música cuando me tocaba la parte que no participaba. Me encantó la música, yo la viviría. Llorabas, o sea, realmente te conmovía. Había momentos conmovedores en la música. Pero el reto que tú decías es que yo tenía público del Ricardo Castro, un montón de gente que fue al frente, pero tenía 200 atrás también que estaban esperando que yo lo dijera. Entonces, olvídate. Y tú, yo creo que a lo mejor ustedes no tienen idea, pero nosotros sabemos que el Ricardo Castro es un teatro muy difícil. Sordo. Muy difícil, porque hay 600 butacas abajo, que para que se vea más o menos tienes que tener 500 personas. Así es. Sí, y arriba son otros 400, que es muy difícil llenar. Y estaban las dos funciones llenas a reventar. Un montón de gente que había. Entonces, esto fue extraordinario, porque de veras, yo al Ricardo Castro, cuando me decían que sea en el Ricardo Castro, complicado. porque el Victoria, no, hombre, hermoso. Con 100 personas se ve ya lleno. Se ve bien. Sí, con 100 personas, acá le caben 300, pero con 100 personas la hacemos. Pero el Ricardo Castro, súper exigente. Híjole, súper exigente. Si ese no tiene 700, 800 personas, porque aparte su acústica, en la acústica tiene que ver no el edificio, las personas que están. Exactamente. Para que haga el colchón y la acústica se dé. Entonces yo les decía, es que manejar el Ricardo Castro, 700 personas para que la acústica funcione. Si no, date por perdido. Claro, sí. Y tienes toda la razón. Esos son los retos como este que estamos hablando. Pues ese era lo que me presionó durante como 15 días que no dormía, porque yo decía, es que yo sé que va a haber mucha gente, pero aparte tengo otra gente acá atrás. Otra gente, los 200 personas, o sea, eran los 1200. Los que estaban atrás, porque también ellos están esperando que tú lo hagas bien. O sea, para que no nos eches a perder el espectáculo. Claro, si está al frente no lo hace bien, pues sí, claro, mi trabajo también. Mi trabajo vale. Sí. Entonces tenía el público que estaba atrás de mí y el público que estaba frente de mí. Y fue me encantó el reto, pero sí fue muy fue extraordinario. Fue muy bonito. Yo creo yo lo disfruté mucho. Yo la verdad, híjole, te voy a decir algo muy fuerte, Víctor Hugo. Gracias. Yo decía, si esta fuera a ser la última función de Víctor Hugo, de la vida sale coronado. Gracias, ¿sí? Muchas gracias. Porque muchas gracias. Precisamente por ese reto yo sabía que había gente cristiana, gente no cristiana, conocedora de la música, claro. Exigente con el teatro. Sí. Porque habemos, y me puedo incluir ahí, cierto público que vamos comúnmente, ¿sí? Entonces se va volviendo exigente ese público. Por supuesto. Sí, conocedor. Como ya has visto varios espectáculos, ya no cualquiera te sorprende. Y crítico, vas crítico, ¿sí? Entonces, y como dices tú, creo que el peso más grande era el que estaba en tus espaldas, ¿eh? Sí, estaba fuerte el reto. Sí, porque de ti dependía el fracaso. Sí, imagínate que hubiese estado mal, hubieses estado mal. Porque aparte, pues, fueron varias apariciones. Sí, no eran muchas. No era decir, ya la hice yo, ya se acabó. Que ellos terminen. No, fueron varias apariciones. Entonces, la tensión de decir, lo puedo ensalzar. Fíjate que ahorita no sé por qué me acordé de nuestra buena querida amiga Raquel Tibol. ¿Sí? Oye, no, sí, que nos tocó una muy buena experiencia también ahí con ella, porque vino a hacer la museografía de la inauguración del Museo Ángel Zárraga cuando estaba en Negrete y Patoni. Ahí ¿sí? Fue un lujazo. Un lujazo tenerla. Yo sí dije, tomé clases porque a mí no sé por qué la vida. No era funcionaria pública. No. Pero la vida me llevó a que me dijeron, tú no te le despegas a la maestra Raquel Tibol y lo que ella necesite fuera del propio museo. Entonces para mí fue extraordinario y ella me decía, puede existir una muy buena obra de arte, pero del museógrafo va a depender
que luzca más o el que te le echa la basura. Sí, pues me acordé porque precisamente tu papel era eso, de ti dependía de que fuera una extraordinaria puesta en escena del rey o se fuera a la basura. ¿Sí? Sí, La fue venida del un rey, reto sí, muy, sí, un reto muy fuerte. muy fuerte. Muy fuerte, mira, todavía me acuerdo y me da nervios. Sí, pero fue yo creo que bonito. una corona que te pudiste poner, no como el rey que narraba y guiaba, como Víctor Hugo. Muchas gracias. Galván, el que se ha dedicado al teatro, pudo con ese papel. Sí, fue una de las satisfacciones más recientes que me ha llenado, que me ha hecho sentir muy bien. Y además, como lo dices bien, porque finalmente pues, los buenos amigos, Arroyo, Paco, el maestro Lombard, la gente, estaban cercanos conmigo y la verdad estaban muy complacidos. Y te lo reconocieron en el escenario. En el escenario, sí. Y eso fue extraordinario. Eso me llamó mucho la atención porque yo decía, lo está diciendo ahorita allá arriba. Sí, porque, pues, sí, fue. Pues el aplauso está bien y todo, pero ya se sube el hombre y lo dice en el escenario. Es complicado. No, a mí también se me hizo, ¿sabes qué? Se me hizo extraordinario. Porque también está acostumbrado uno a decir, pues por esto te pagaron. Claro, que claro. te aplauda sí. la gente y vete. Eso, te pagaron. eso es correcto. O sea, sí. te pagaron, te contrataron, sí, firmaste así, un tal papel. Si aceptaste 2 pesos, 3 pesos o Lo hacerlo que sea. gratis, te pagaron. Claro. Porque había un contrato de por Sí, medio. sí, por cierto. Pero esto puso, la verdad que esto también merece mi reconocimiento y el honor al maestro Lombard. Claro, y a su claro esposo. que sí. A su esposa, a Karina, que te reconocieron ahí. Sí. Entonces, ese fue un extra. Un extra. Ese no estaba en el contrato. Pero por supuesto que no estaba. Yo lo quería hacer por todo el tema de lo que hemos dicho de la orquesta, de todo lo que significaba, del tema, que no era cualquier cosa. El tema fuerte. Y bueno, el reto yo quiero sacarlo lo mejor posible en la parte en lo que me correspondía y porque finalmente ellos me dijeron, hay, como lo dijiste, hay un contrato. Hay un contrato. Hay una paga. Porque yo les decía, oigan, son amigos. Son extraordinarios. Sí, no, ellos siempre dicen, no, oye, yo les decía, hay que pagar. Incluso algo sencillo, no. Nosotros hemos evaluado este trabajo en esto. Como ¿Estás digo, de acuerdo? No, estoy sumamente de acuerdo. Pero eso te daba más compromiso. Sí. Entonces, como había eso, no me esperaba lo que tú acabas de decir, porque finalmente hubo un contrato, estuvo excelente y lo digo con toda honestidad, muy bien pagado. Muy bien pagado. Entonces ya lo que se sube al escenario y luego lo dice, ya así como que fue súper fabuloso, ¿no? Sí, fue el examen. Te digo, esto me habló muy estrella, bien, ¿no? Del maestro Lombard. No, un gran corazón pero que yo tiene. dije, porque lo sabe uno, no porque lo supiera, sabe uno cómo se manejan estas cosas. Dices tú, debió de haber habido un contrato, un pago, claro. Porque ellos son muy generosos, muy bien. Y ¿sí? muy correctos. Y muy correctos, muy, a ellos les gusta hacer las cosas como se debe hacer. Así es. Como se debe de hacer, no como se hacen, porque muchas personas no lo hacen así, pero ellos lo hacen como se debe de hacer. Entonces, tener este gesto de agradecimiento, yo dije, wow, de reconocimiento, dije, habla muy bien de ellos. Habla muy bien de ellos, pero a ti realmente te puso muy en alto. Me puso a volar, la verdad, fue muy bonito, porque conozco del trabajo artístico, del trabajo pastoral del maestro. Pastoral. Pero estábamos hablando de un tema. Un contrato, fue algo. Entonces, pues, sí. La verdad es que el asunto de haberlo hecho de esa manera, se lo agradecí mucho, pero yo te voy a decir algo, lo sentí mucho cuando estaba en el escenario, porque lo dijo en el escenario, pero lo sentí más porque fuera del escenario lo demostró, estaba muy conmovido. Muy conmovido. Y luego descubrí por qué era, bueno, de alguna manera, ¿por qué? Porque fíjate que lo habían hecho exactamente el mismo concierto en Chihuahua, pero hicieron lo que ellos me habían propuesto, o sea, hubo una persona que lo leyó, entonces el pasaje pasaba, entonces la música venía con toda la mano y el pasaje pues pasaba. Sí, pasaba. Entonces como
no lo hice como ellos. Él estaba muy conmovido porque dijo, es que no lo esperaba, no me lo esperaba yo así. No, es Oye, que esto fue yo, así. yo no sé, y tengo a Karina la he tenido varias veces en el programa, pero tengo que invitar al maestro Lombard. Claro. Y yo no sé si sabe que estuviste en el seminario. No, él no sabe. De hecho, yo lo conozco a través exclusivamente, no he tenido mucho tiempo de convivir con él y con Karina, por supuesto, sí, su esposa. Pero nos hemos visto nada más en esta parte. Hemos coincidido, sí. Yo también realmente a ellos los conozco más por haber coincidido en muchos momentos. Claro. De oye, que necesitaban el auditorio, que necesitaban el centro de convenciones. Cosas de ese tipo. Por coincidencias, precisamente de estar en esos lugares, escuchas parte de sus conferencias, escuchas parte de sus mensajes. Me ha tocado, creo que también coincidir con Karina en obtener algunos premios o algunos reconocimientos. Entonces sabes de su labor y de qué hacen ellos. Fíjate, porque hacen su labor pastoral. El maestro Lombard, yo lo conocía, él me conocía en el punto de gestión. De gestión, porque y tú a él como músico. Cuando Paco, yo como músico, porque cuando Paco le propone, es que queremos hacerlo diferente. Yo tengo la propuesta, persona, sí. Y él le dice, oye, porque eso me lo platican los dos. Sí. Dice, dice, no, yo le tengo estima. Lo conozco, pero sí, lo vamos a poner a hacer eso. Dice, no, bueno, yo me encargo de eso. Por eso yo entendía que cuando estuvimos al terminar, estaba muy conmovido. Claro, no se lo esperaba. La verdad es que, yo espero que el año que entra la vuelvan a poner. Ojalá, es un espectáculo precioso. Y no se la pueden perder. Precioso. Pero realmente, yo un día le voy a decir al maestro Lombard, oiga, si lo apantalló Víctor Hugo, ¿qué cree? Lo que pasa es que él estuvo en colegio toda su niñez y estuvo 9 meses, 14 días en el seminario. Sí, eso es cierto. A veces, Víctor Hugo, y esto va para usted y para mí, a veces vale la pena voltear un poquito hacia atrás para poder entender el presente. Obviamente. Para que no nos sorprenda, porque si volteamos dice uno, con razón, ahora puedo entender por qué no quisiste leer, porque tú estas lecturas no eran ajenas a tu vida. No, para nada. ¿Sí? Incluso este pasaje no era no, para nada. Y además, yo te repito, la escuela que a mí me enseñaron de actuación y que estuve en varios lugares con la misma escuela, te habla, como es vivencial, dice que todo lo que te ha ocurrido a lo largo de tu vida, al momento en que seas, si tengas 12 años o 30 años o 50 años, que todo eso es material para trabajar el siguiente personaje. Entonces, y que no hay coincidencias absolutas. Ese personaje te va a servir para precisamente... En algún momento, dice la academia de la vivencia, dice, en algún momento de tu vida vas a tener que echarte un clavado hacia atrás y encontrar cuál de lo que has vivido te va a servir para... Oye, ya hasta se me antojó aprender es fabuloso, teatro, porque es realmente es cierto. Pero Víctor Hugo, la vida es un teatro. Claro. Y la vida es un teatro. Dice... La vida es un teatro porque si nos ponemos a pensar usted y yo que todo lo que hacemos, así esté haciendo al rato comida o todo lo que hacemos es consecuencia de lo que hemos vivido. Claro, por supuesto. No hay manera que no lo sea. No podemos desligarnos. Todas las acciones, todos los amores, los rencores, todos los afectos, todo lo que hace uno, tiene un resorte aquí atrás. Lo decíamos tan sencillo como decías, pues no me fue difícil lavar y plancharme y hacer de comer, ya lo hacía antes. Por supuesto. Me sirvió. Nada, y después uno hace ese repaso, como hablábamos ahorita con nuestro buen amigo Saúl, y lo que pasa es que eso te enseña supervivencia. Supervivencia. Que no comprendes, porque cuando te dicen,
tiene que tender la cama y barrer la casa, no entiendes por qué va a ser la supervivencia. Pero un día viene. Un día, la mamá a veces sí nos lo decía, un día te va a servir. Víctor Hugo, has estado en todos los puestos posibles de la cultura, de la gestión cultural. Sí, he estado padre. Eso ha sido, ¿cómo ha sido en tu vida? Fíjate que igual yo te digo, mi pasión así es la actuación, pero de pronto se convirtió en una pasión el hecho de la gestión. Claro. Se convirtió porque entonces vives a través de otros excelentes artistas, vives un poco de su triunfo y eso te da mucha satisfacción. Porque los ayudas a escalar. Digo, ahorita, yo no puedo. Ahorita está aquí nuestro amigo Saúl, tu esposo. Me acaba de regalar este disco y yo quiero decirles algo así rapidísimo nada más. Saúl es un médico súper reconocido, pero le encanta la música y más el arpa, que seguramente todos saben. Pero él, cuando íbamos a hacer una exposición y él estaba empezando a estudiar el arpa, la inauguración, me acuerdo, era de una escultura en las Alamedas. Esa fue su primera Siempre presentación. había alguna música que poníamos y de pronto él me había platicado y le dije, oye Saúl, ¿y si tocas una cancioncita? No, dice, no, yo estoy estudiando. Le dije, Saúl, la primera tiene que ser así. Y con todo igual, el temor del mundo, hizo 2 canciones en esa inauguración. Y quiero decirles que de esa vez, que con todo el nervio, porque me preguntaba el nervio del mundo, hizo 2 canciones en esa inauguración. Ahorita me está dando su sexto disco. Eso es una satisfacción enorme. Tú me preguntabas cómo el tema de la gestión, cómo te ha llenado. Pues así, imagínate, hace mucho que no tenía el gusto de saludarte, pero ahorita que lo veo después de algunos años de no verlo, me dice, este es mi 6º disco después de las 2 canciones que me pusiste a hacer. Y es gracias a ti, porque si tú no lo hubieras jalado, yo lo tengo tan presente. Empujado, porque decía, no, espérame, después en la otra se la sigue. Dije, Saúl, hay que hacerlo ahora. Y mira, de ahí, conciertos. Ay, de veras que me pongo hasta chinita, porque ¿sabes qué? Yo recuerdo, de veras, Saúl, toda la vida tocado en la rondalla de medicina y lo que quieras, pero en conjunto. Pero ese era solo y su primer presentación en arpa, que había sido autodidacta, que había estado yendo a Jalapa y a México, lo que sea, pero era su primera. Yo recuerdo que decía, ¿hasta qué me pongo? Así como lo ven, así como lo ven a Saúl, le temblaba y que el micrófono y que esto y que el otro, porque no era en escenario, era ahí, en el escenario junto a la escultura, ni siquiera había templete ni nada, era un lado del árbol, de la escultura que había hecho Macías, nuestro buen amigo Macías, y que se inauguraba por el presidente municipal en el momento que fue el presidente municipal. Entonces, no 20 personas quizá éramos el público, pero sí, a raíz de eso, ahí venció todo su miedo como arpista. Por eso. Y siempre va a ser su primer presentación. O sea, podrá tener 1000. Pero la primera nunca la puedes cambiar. No se le va a olvidar y se va a acordar de cada detalle de los zapatos, de la uña que usó, de cuáles cantó. Porque así es, cuando detonas eso, entonces te queda... Acá se cuenta que las satisfacciones de ese tipo son muy similares. Decir, a ese yo lo hice. Yo lo ayudé. Mira, aunque yo creo que lo hace su constancia, pero le apoyé para que saliera. Claro. Y eso está padrísimo. Es como decimos acá en el argot, le diste su primer patada. Su primer patadita. Y así el primer empujón. Pues muchísimos. Con mucho gusto, lo digo sin ninguna otra cosa, con mucho gusto, que así ha habido... Iniciando, ha habido gente que ya tenía tiempo, pero que le faltaba alguna cosa, y que de alguna manera tuvimos la oportunidad de ponerle ahí un escaloncito para que hiciera algo más. Y eso, Pilar, es una satisfacción que ahora sí que dijo José Alfredo, esa no te la quita nadie. Esa no te la quita nadie. Y es hermoso. Y fíjate, sí es hermoso para ti, pero yo te lo voy a decir,
que también es triste, tiene su parte triste, porque se nos va olvidando y te va doliendo en la vida. Ay, y bueno, a mí me dolió esta parte precisamente con Fernando Andrade. Hombre. Con Fernando, que acaba de partir. Y la verdad que fue, al igual que tú, al igual que Luis Ángel, pues yo creo que han sido los 3 personajes más fuertes en la gestión cultural, ¿eh? Híjole. Han pasado muchos. Yo te lo agradezco. Han pasado muchos, pero tengo que hablar en lo personal para no embarrar a nadie más. Pero te lo tengo que confesar. Gracias. Fernando Andrade, fui afortunada. No. Es el que más ha escrito sobre mi obra, ¿sí? Tuve la fortuna de estar aquí, a estar en el programa 2, 3 veces. Ay, qué bueno, no sabía eso, sí excelente. Estuvo, incluso pasé el fin de semana cuando él murió, pasé uno de los últimos programas en que estuvo conmigo. ¿Y qué crees, Víctor Hugo? Yo dije, no quiero dejar de invitar a Víctor Hugo. Oh, gracias. Ya te habíamos grabado cuando hiciste la presentación del Hombre de la Rata, por ahí también la pasamos. Sí. Pero yo dije, tengo que invitar a Víctor Hugo por este sentimiento de que a los artistas se nos olvida, a los otros se nos olvida quién estuvo apoyándonos, ¿sí? En ese momento. Hombre. ¿Sí? Porque gracias. Tú has sido fundamental para mí en muchísimas exposiciones. No puedo decir, puedo decir que en todas, porque somos los mismos los que andamos rodando. Claro. Entonces yo creo que en todas mis exposiciones siempre has tenido tú algo que ver, a lo mejor de un nivel, de otro nivel, pero siempre estuviste ahí atrás, has estado ahí atrás, porque junto con los grandes personajes gestores culturales siempre has estado tú de la mano. Entonces siempre está Víctor Hugo. Yo no 1, 2, 3 veces decía, bueno, puede haberse decidido acá arriba y luego bajó acá, pero necesito que Víctor Hugo sepa, porque sé que ya me conoce y puede manejar todo. Sí, porque somos los mismos, Víctor Hugo. No podemos. Está un Rogelio Domínguez que también está ahorita activo y un tipazo activo. Un recorrido padrísimo. Y un recorrido muy padre. Pero precisamente somos los que nos conocemos y decimos, sí, oye, Paco Arroyo, pues verlo con Rogelio, verlo con Víctor Hugo, porque ya sabemos, finalmente es una telaraña y somos parte de la misma telaraña. Por supuesto. Víctor Hugo, pero yo no quiero que la vida se nos vaya sin agradecerte. Hombre. Yo creo que serían innumerables. Debemos de hacer un programa, y yo te lo propongo, porque seguramente debes de tener muchos de los libros en los que has coparticipado sin que aparezca tu nombre. Claro. ¿Sí? Claro. Porque no está tu nombre en ninguna página. No. Pero yo sé que hay un altero de libros en los cuales dices tú, sí. Fíjate que me tocó hacerle así y sufrirle. Oye, que no está tu nombre, ¿cómo? No, hombre, no. Esa era otra parte. Ya quería que saliera. Pero entonces me debes un programa. Claro, sería muy padre. Sería muy padre, porque así como recordamos ahorita la historia de tu vida. Gracias. Es tu vida personal. Y lo otro también es vida personal, Sí, fíjate que sería muy bonito recorrido para recordar algunos de los grandes, como el que acaba de decir, porque no puedo dejar de dedicar una palabra. Tú estuviste también atrás, ahí, el Cisne Negro de Fernando Andrade, que es una delicia y una obra de arte. Oye, y con Fernando, de verdad, yo cuando menos en este programa quiero decirlo, vamos a hacer ese programa que está padre, ese recorrido. Pero con Fernando, ahora que lo dijiste, yo la verdad, y se lo dije cuando lo despedimos, le dije, gracias por haberme permitido estar cercano a ti, porque estar cercano con un tipo que pintaba, escribía, gestionaba, hacía proyectos,
y aparte tenía una gracia. Yo me reía muchísimo con él, pero un tipo de esos tamaños, claro, es agradecer a la vida porque por haber coincidido. Yo también, es la verdad. Yo también, la verdad, me dolió, yo sé que a ti también te Obviamente. dolió, de decir, Fernando apoyó a muchísimos, pero muchísimo, a muchísimos artistas, escritores, pintores, escribió, porque aparte para era ellos crítico de arte. Uno de los libros que me tocó apoyarlo, yo creo que el primer libro que se hizo, te has de acordar, Víctor Hugo, del que lo hicimos en el Ángel Zárraga. Sí, bueno, ahí hasta risa me da porque lo tuvimos que sacar, y sí nos involucramos todos, que sacar, ya no se hacía, claro, de los pintores de Durango. Sí, eran 80, si no me equivoco. Sí, no, era tremendo por ahí tremendo. debo de tener algún ejemplar, porque fue un trabajo tremendo en 3 días que tuvimos que sacar la fotografía. Mucho que desear, pero tenía que salir ya como fuese. Sí, no. Pero para empezar eran 80 y Fernando escribió sobre esos 80. Oh, ¿sí? Oh, y trabajo es increíble. Yo dudo, Víctor Hugo, que exista un pintor de Durango contemporáneo y antiguo, desde Ángel Zárraga, que no haya escrito Fernando. Pues no. Y me dolió muchísimo, y muchísimos escritores, que no haya escrito Fernando. Me dolió muchísimo ver la ausencia de ellos ahí. Ahí es donde se conoce. Ahí es donde se conoce. Ahí voy a querer llorar, pero ya estamos cerrando el programa. Y no me importa si lloro porque las lágrimas son de agradecimiento con Fernando por haber coincidido en nuestras vidas. De lujo. Pero también de dolor, de decir, ¿dónde están todos? O sea, creo que tenemos que ser agradecidos. La gran cosa, una de las grandes cosas del ser humano es, así, eso me decía mi abuela, una de las primeras obligaciones es que tienes que estar agradecido. Agradecido. En la medida que tú eres agradecido con la vida, con tus semejantes, con tu familia, en esa medida eres más grande tú. Entonces, como lo decíamos hace rato del maestro Lombardo. Sí, por supuesto. Sí. Que él creció al agradecerte a ti en público. La verdad, un tipazo increíble. Pero yo hago el compromiso aquí, si te parece. Sería fabuloso. Vamos, porque se me hace también un buen ejercicio para que ustedes conozcan. Sí, sería padrísimo. Todo lo que tenemos en Durango. Claro. Sí. Yo creo que sería parte de tu gestión cultural exhibirlos y platicar de ellos, si me te gusta parece la idea, bien. Me encanta la idea. De todos los padrísimo. libros y recordar de todas las discos, exposiciones. Sí, sería muy padre. Porque es un recorrido no nomás de tu vida, es un recorrido por la vida cultural de Durango. Eso sería padre. ¿Sí? Y vamos Así es de que lo vamos a sí. hacer. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias, muchas gracias por abrir sus hogares para lo que tengo que decirles, proponerles, pero como siempre saben, les propongo algo de lo que yo admiro, de lo que yo amo, de lo que yo soy, porque hablar de Víctor Hugo, yo no puedo hablar de mi vida. Ahora sí que eres parte de mi historia, Víctor Hugo. Muchas gracias. Sí, eres parte de mi historia. Muchísimas gracias. No puedo escribir mi historia sin poner ahí Víctor Hugo Galván ha participado en ella. Muchas Así gracias. es de que muchas gracias. Agradecido y contigo. Hacemos ese compromiso. Es un compromiso y además va a ser un excelente plática. Sí, va a ser no por nosotros, sino por los que vamos a recorrer. A los que vamos a exhibir. Eso son. Muchísimas así gracias. Que no se lo pueden perder. No se lo hagan. Amigos, muchas gracias por ser también ustedes parte de mi vida. Gracias. Gracias. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón.
Bienvenidos a El Rincón de Pilar.